¿qué pasa con el ser humano en la eternidad? ¿Será que de alguna manera ese anhelo que tenemos de inmortalidad es solamente una fantasía de niños? ¿O será que apela a algo más profundo que Dios ha puesto en nuestros corazones? ¿Será que el ser humano nació y fue creado para algo más allá que trasciende esta realidad física y temporal? Bueno, hoy en nuestro tercer tema acerca de la escatología, el estudio de los últimos tiempos, vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. Vamos a hablar acerca del destino eterno de la humanidad. Bienvenidos a Conversando con Jonah y a nuestro tercer y último video de nuestra serie Escatología. Hemos hablado acerca de lo que es la escatología, de lo que son los últimos tiempos. Hemos hablado acerca de la resurrección final y el estado intermedio de la humanidad. Hemos hablado también acerca del milenio, el gobierno de Cristo en la tierra antes del juicio final. Hoy hablaremos del destino eterno de la humanidad. ¿Están listos? Conversemos. El último tema a abordar es el tema del destino eterno de la humanidad, conocido también como los estados finales. Este tema se refiere al destino eterno de la humanidad después de la resurrección, después del juicio final, después del milenio de la venida de Cristo. La primera pregunta que necesita respuesta acerca del estado final de la humanidad es la pregunta de la inmortalidad. ¿Son los seres humanos inherentemente inmortales o es la inmortalidad algo que se les otorga? En otras palabras, ¿será que por esencia, por naturaleza, los seres humanos somos inmortales de alguna manera u otra, ya sea en el estado futuro espiritual o en el tiempo final, en la resurrección, viviremos para siempre? ¿O será que la inmortalidad es algo que se les otorga a los seres humanos como recompensa o resultado de algo? Bueno, algunos han respondido a esta pregunta de manera negativa, argumentando que la humanidad no es inherentemente inmortal y por lo tanto está destinada a la cesación de la existencia, a dejar de ser por completo. Esta perspectiva se conoce como aniquilacionismo, una palabra grande que ahora vamos a describir. La primera respuesta a la pregunta de la inmortalidad del ser humano es una respuesta negativa. El ser humano no es inmortal y está destinado a dejar de existir, a cesar su existencia. Esta propuesta se llama aniquilacionismo. Y hay tres modelos diferentes de aniquilacionismo. El modelo materialista o mortalista puro, que afirma que después de la muerte física, la humanidad deja de existir por completo. Este es el modelo que plantean, por ejemplo, algunas corrientes judías modernas. Es el modelo que plantean, por ejemplo, el neoateísmo, el ateísmo naturalista contemporáneo, que dice que todo lo que hay es este mundo físico. Y una vez que morimos, dejamos de ser físicamente, pues dejamos de ser por completo. No hay nada más allá, no hay nada futuro, no hay una realidad trascendente. El segundo modelo aniquilacionista es la inmortalidad condicional, que afirma que los seres humanos son mortales por naturaleza. Sin embargo, Dios imparte vida eterna a los redimidos. Este modelo de inmortalidad condicional dice que el ser humano no es inmortal por naturaleza, sino que es completamente mortal. El ser humano común y corriente, cuando muere, deja de ser, cesa su existencia. Pero los hijos de Dios reciben de Dios una naturaleza aumentada, una inmortalidad. Por lo tanto, los únicos que tienen destino eterno son los hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo espiritualmente por medio del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo. Y finalmente, la tercera postura es el aniquilacionismo propiamente dicho, que afirma que la humanidad es inmortal por naturaleza. Sin embargo, aquellos que mueren como pecadores dejarán de existir como consecuencia final del pecado. Esta tercera postura dice: todo ser humano es inmortal, tiene una naturaleza espiritual inmortal. Sin embargo, aquellos que mueren en Cristo
pues serán redimidos y tendrán su inmortalidad por siempre, y aquellos que mueren sin Cristo entrarán un tiempo de espera y después de un juicio final serán aniquilados, dejarán de existir, Dios los eliminará por completo. Algunos pasajes bíblicos parecen favorecer la visión del aniquilacionismo, particularmente 1 de Timoteo 1:17 y 1 de Timoteo 6:16, donde se argumenta que solo Dios es inmortal, y aquellos pasajes que se refieren al cese de la existencia para aquellos que no son salvados por Dios, o por el contrario, que se refieren a la inmortalidad como un regalo para los redimidos de Dios. Pasajes como por ejemplo Mateo 7:13, Mateo 10:28, Romanos 2:7, 6:23, 1 de Corintios 15:53 al 54, 2 de Tesalonicenses 1:9, 2 de Timoteo 1:10, Santiago 5:20, Apocalipsis 20:14. Nuevamente, ¿por qué les leo estos pasajes? Por dos razones. Para que quienes no ven el video y nos escuchan en el podcast puedan tener las referencias, y también para que ustedes tengan referencias bíblicas acerca de estas posturas. Bueno, estos pasajes parecen hablar de que Dios es el único exclusivamente inmortal, y también parecen hablar de que la inmortalidad es algo condicional, algo dado solo a los hijos de Dios y que no es referente a aquellos que no son hijos de Dios. Sin embargo, como bien explica el teólogo cristiano Roger Nicole, estas expresiones no implican tanto la aniquilación, sino como la privación total de algún elemento esencial para la existencia normal. También se argumenta que el castigo eterno no se alinea con un Dios amoroso y obstaculizaría la victoria final de Dios sobre el mal en la creación. En otras palabras, ¿qué están diciendo los aniquilacionistas? Dicen, ¿sabes? Si Dios realmente no elimina por completo la maldad y existe un sitio, llámese el infierno, llámese cualquier cosa, donde todavía existe la maldad, donde todavía existe humanidad no redimida, entonces la victoria de Dios sobre el mal no es completa. Sigue existiendo en el universo un lugar de mal. Ante esto nuevamente Roger Nicole explica y dice: estos pasajes que están hablando de la inmortalidad exclusiva de Dios y de la inmortalidad dada al ser humano como algo exclusivo de los redimidos, no están hablando de aniquilacionismo, sino que están hablando de que la existencia completa, la existencia redimida, la existencia normal, es algo que se da solamente como consecuencia y resultado del juicio final. Bueno, aunque todos estos argumentos aniquilacionistas tienen algo de cierto y tienen cierto peso, el árbitro final de la doctrina cristiana no debe ser una argumentación filosófica, sino la evidencia bíblica. En otras palabras, se puede decir y argumentar que es difícil concebir un Dios amoroso y una victoria absoluta de Dios sobre el mal, y tomar en cuenta que todavía exista un sitio de castigo o exista un sitio donde exista el mal, aún tras la victoria final de Dios. Sin embargo, estos son argumentos desde la filosofía, son argumentos desde la emoción y no desde la evidencia bíblica. Porque el hecho es que el testimonio bíblico apunta abrumadoramente hacia una inmortalidad inherente de la humanidad y por lo tanto una consecuencia eterna para aquellos que mueren en sus pecados. Pasajes como Isaías 33:14, 66:24, Jeremías 17:4, Daniel 12:2, Eclesiastés 12:7, Mateo 3:12, 18:8, 25:41 al 46, Lucas 3:17, Juan 3:33, 2 Tesalonicenses 1:9, Jueces capítulos 6 y 7, Apocalipsis 14:11, 19:3, 20:10, apuntan a que existe un destino eterno de la humanidad, tanto de redención para los que están en Cristo como de juicio para los que no están en Cristo. Como concluye Leon Morris, si queremos ser fieles a toda la enseñanza de la Escritura, debemos llegar a la conclusión de que el destino final de los malvados es el castigo eterno. Por lo tanto, aunque el aniquilacionismo es una propuesta tentadora, dado que esta propuesta elimina el castigo eterno de los no redimidos, esta postura parece descansar sobre un terreno bíblico inestable. Es tentador hablar de aniquilacionismo porque soluciona todo el hecho del castigo eterno, de tener que explicar que como un Dios de amor
Puede enviar personas a un sitio de separación de Él y de castigo eterno. Sin embargo, esta postura no tiene buen respaldo bíblico, hace caso omiso de lo que la palabra de Dios dice. Y la verdad es que tenemos que entender que Dios es tanto un Dios de amor como un Dios de justicia. Y tenemos que entender que nuestras decisiones terrenales tienen consecuencias eternas y existe una decisión terrenal fundamental, el estar con Dios o el estar sin Dios. Nuestro destino eterno es la consecuencia o el resultado de una decisión que nosotros tomamos de cara a Dios. Dios, de este lado de la resurrección, en esta vida, ¿quiero estar contigo o no quiero estar contigo? Y si de este lado de la vida decimos, Señor, quiero estar contigo, quiero vivir para ti y contigo hoy en esta tierra, por fe, aunque no te veo, aunque te acepto por pura fe, y aunque es difícil ser cristiano de este lado del planeta, de este lado de la realidad, perdón, entonces esa decisión nos catapulta a un destino eterno de estar con Dios por siempre. Por el contrario, si de este lado de la vida decimos, Dios, no quiero estar contigo, quiero estar separado de ti, no quiero alinearme a ti ni aceptarte a ti, pues esa decisión nos catapulta también a un destino eterno de separación, de anegación de Dios, de pasar la eternidad separados de Él. Es decir, la decisión final de la eternidad es el resultado de la decisión actual de nuestro caminar con o sin Dios. Bueno, dado que el aniquilacionismo no parece ser una postura, también históricamente se ha propuesto un enfoque diferente para acabar con la difícil idea del castigo eterno. Este enfoque es conocido como el universalismo. J.R. Roth define esta postura como la doctrina que afirma que todos los hombres eventualmente se reconciliarán con Dios. La postura del universalismo se remonta al siglo III, las raíces del universalismo se remontan al siglo III, a la doctrina de la apocatástasis planteada por Orígenes de Alejandría, un padre teólogo de la iglesia. La apocatástasis, esta palabra complicada, es la afirmación de que Dios salvará a todos los seres humanos al final de los tiempos. Y Orígenes aún va y dice que incluso a algunos ángeles caídos. La doctrina del universalismo es muy similar a la del aniquilacionismo, pero a la inversa. La lógica del aniquilacionismo es que Dios no puede enviar a alguien a un castigo eterno, por lo tanto, esta persona dejará de existir, dejará de ser. La lógica del universalismo es inversa al aniquilacionismo. Dice, Dios no puede enviar a alguien al destino eterno, pero tampoco lo va a aniquilar, sino que Dios al final perdonará a todos. Dios al final redimirá absolutamente a todos. Ambas doctrinas se centran en el hecho de que un Dios amoroso no destinaría a su creación al castigo eterno y que la victoria final de Dios requiere un universo donde el mal sea vencido. Sin embargo, mientras que el aniquilacionismo aboga por la solución final mediante la extinción, el universalismo aboga por el propósito último de Dios de salvar a todos. Se presentan algunos argumentos bíblicos para apoyar el caso del universalismo. Por ejemplo, Pablo y Pedro mencionan que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:4 y 4:10 y 2 Pedro 3:9 dicen aquello. Pablo también declara el gobierno escatológico universal de Cristo, que Cristo gobernará sobre todas las cosas. Filipenses 2:10 al 13 le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de aquellos que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Efesios 1:9 y 10, 1 Corintios 15, 25 al 28 dicen cosas similares. Luego están también esos versículos que parecen apuntar hacia una reconciliación final de todas las personas con Dios. Por ejemplo, Romanos 5:12 al 21, donde habla que por un hombre entró el pecado para todos y por un hombre también la salvación para todos. 1 Corintios 15, 20 al 26, 2 Corintios 5, 19, Tito 2:11, Hebreos 2:9, 1 Juan 2:2. Estos pasajes bíblicos parecen apuntar al hecho de que Dios redimirá a todos. Al final de la historia, Dios perdonará y salvará a todos. Sin embargo, el hecho es que, como explica Leon Morris,
Interpretar esos pasajes en el sentido de que al final todos se salvarán es ir más allá de lo que dicen los escritores bíblicos e ignorar el hecho de que en los contextos suele haber referencias a la condenación de Dios a los impíos o a la separación final entre el bien y el mal. Además, hay muchos otros pasajes bíblicos que dan severas advertencias contra la incredulidad. Por ejemplo, Daniel 12:2, Mateo 18:8, Mateo 25:41 al 46, Juan 5:29, 2 Tesalonicenses 1:8 y 9, Jueces capítulo 7, Apocalipsis 14:11. Todos estos pasajes dan severas advertencias para aquellos que deciden rechazar a Dios, no creer en Él y oponerse a Él. Asimismo, si todos serán finalmente salvos, ¿cuál es el punto del mandato de Jesús para ser discípulos de todas las naciones? Mateo 28, 19 al 20, Hechos 1, 8 y 9. Al mismo tiempo, ¿cómo explica el universalismo todos los pasajes discutidos anteriormente que se refieren al castigo eterno de los que no se arrepienten? Es decir, el universalismo es un deseo bueno, es el deseo de que al final todos acepten a Cristo, todos se reconcilien con Él. Pero lamentablemente no es un deseo que está claro en la Biblia. La Biblia da muchísimas advertencias muy fuertes acerca de aquellos que rechazan a Dios y se oponen a Él y de su destino eterno. Además, si Dios al final del día salvará a todos, si todos igualmente se reconciliarán con Dios, pues ¿para qué evangelizar? ¿Para qué sufrir en esta vida? ¿Para qué hacer la voluntad de Dios? Como dice Pablo en 1 Corintios 15, comeremos, beberemos, que mañana moriremos. ¿Qué interesa lo que hacemos si Dios es bonito y al final Él perdona a todos? Eso lamentablemente no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos da una elección bien clara entre servirle a Dios, tomar nuestra cruz cada día, negarnos a sí mismos y seguir a Cristo en esta tierra para tener sus recompensas eternas, o negarlo a Él y en esta vida cosechar las recompensas de nuestras decisiones y al final de cuentas, como dice Hebreos 9:37, pues cosechar también de Él el juicio eterno. Bueno, después de un análisis cuidadoso, por mucho que el aniquilacionismo y el universalismo sean teorías tentadoras que ayudan a lidiar con la difícil doctrina del castigo eterno, y por mucho que se deba admitir que cualquiera de ellos es una posibilidad, el hecho sigue siendo que la abrumadora mayoría del testimonio bíblico parece apuntar hacia un castigo eterno para los que no se arrepienten. Así, por difícil que sea admitirlo, la doctrina del infierno, definida por Millard Erickson como la eterna ausencia de Dios o el destierro de su presencia, una experiencia de intensa angustia, ya sea que implique sufrimiento físico o angustia mental o ambos, aún se mantiene. En otras palabras, por duro que sea, la doctrina bíblica de que aquellos que están separados de Dios y rechazan a Dios en esta vida pasarán una eternidad sin Dios es una doctrina bíblica que se mantiene si vamos a aceptar y creer en el testimonio de la Escritura. Es por eso que Pablo en 2 Timoteo 4:2 le encarga urgentemente a Timoteo que predique la palabra, que persista en hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Y es el mismo apóstol Pablo de que en 1 Corintios 9, 22, 23 se compromete personalmente a hacerse todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Y es que a la luz de las consecuencias eternas, estos encargos paulinos siguen siendo una urgencia para la iglesia de hoy. Ahora, un destino diferente espera al creyente. Aquellos que están con Cristo en el día de la resurrección, este destino se conoce comúnmente como el cielo. Alister McGrath define el cielo como la realización escatológica de la presencia de Dios y la eliminación final del pecado. Una consumación de la doctrina cristiana de la salvación, en la que la presencia de Dios, la pena y el poder del pecado han sido finalmente eliminados y se ha alcanzado la presencia total de Dios en las personas y en la comunidad de fe. En otras palabras, el cielo
no se está refiriendo a un lugar en el más allá solamente, no se está refiriendo a un lugar afuera. La idea del cielo es la idea de la consumación eterna, de la presencia de Dios en medio de la tierra, en la presencia de Dios en su creación, la presencia de Dios en medio de su pueblo y la eliminación absoluta del pecado, la eliminación absoluta de toda pena y la eliminación absoluta de toda maldad. El cielo es la consumación de la redención absoluta de Dios, la resurrección gloriosa de aquellos que han muerto en Cristo, la restauración de esta creación y la presencia plena de Dios en medio nuestro, donde toda maldad, toda pena y todo pecado han sido eliminados. Un lugar así es imposible de concebir por las limitaciones del estado actual de pecaminosidad y terrenidad de la humanidad. Sin embargo, la Biblia sí enseña algunas cosas acerca de la naturaleza de la vida en el cielo. Primero, el concepto del cielo lleva la tensión escatológica entre la consumación de ya, pero todavía no, que hablamos en el primer video de esta serie. Por lo tanto, Pablo habla del creyente como un ciudadano del cielo, Filipenses 3:20, Efesios 2:19. Pero Pedro se refiere a la misma ciudadanía como una expectativa futura en 1 de Pedro 2:11. Y el autor de Hebreos habla de una ciudad que está por venir en Hebreos 13:14. En segundo lugar, el cielo es un lugar de comunidad, por lo que no es un estado interior del alma, sino un lugar futuro donde los creyentes habitarán con Dios y Dios entre ellos. Lucas 12:36, Lucas 14:15-24, Mateo 22:2 y Apocalipsis 19:9 hablan acerca de esto. El cielo no es un estado interior, filosófico, metafísico, no es un estado de paz interior. El cielo literalmente es la habitación de Dios en medio nuestro y nosotros con Él al final de los tiempos en una creación redimida. El cielo es además la máxima consumación y redención del propósito de Dios para su creación. Pero sobre todo, el cielo es la presencia continua y visible de Dios que permanece con los creyentes por la eternidad. Apocalipsis 21:3. Esa es la expectativa final del creyente. Por lo tanto, el cielo es la máxima expectativa, la recompensa final, la esperanza final para el creyente, un lugar donde el amor, la paz y el gozo existirán para siempre. La promesa de Apocalipsis 21. En otras palabras, el cielo no es una metáfora, el cielo no es una realidad más allá, el cielo tampoco es un estado interior. El cielo, como lo plantea la Biblia, no es otra cosa que la redención. Después de la segunda venida de Cristo, la resurrección final y el juicio eterno para aquellos que están sin Cristo, para separación eterna de Dios, y aquellos que están con Cristo, para vivir la eternidad junto con Dios, en una creación redimida y restaurada, donde no hay más pena, no hay más maldad, no hay más injusticia, no hay más dolor, no hay más pecado, sino que Dios está presente en medio nuestro, en una creación redimida para la eternidad. Esa es la expectativa escatológica de la fe cristiana. Esa es la enseñanza absoluta y final de los últimos tiempos. Entonces, en esta serie sobre escatología, hemos visto, en primer lugar, en qué consiste la resurrección y el cuerpo redimido. En segundo lugar, hemos hablado acerca del milenio, del gobierno de Cristo en la tierra antes del juicio final. Y hoy hemos hablado del estado final, del destino eterno de la humanidad, después de la resurrección y del juicio final. Ese estado eterno de la humanidad consiste en dos opciones. Aquellos que en esta vida aceptaron a Dios, aceptaron a Cristo y caminaron con Él, serán redimidos y gozarán de su presencia perfecta por la eternidad. Aquellos que en esta vida rechazaron a Dios y caminaron sin Él, pues vivirán una eternidad también de separación de Dios, ya sin esperanza de redención, sino de completa alienación de la gloria de Dios. Mas aquellos que están con Dios vivirán la presencia de Dios por la eternidad en un estado de redención y de paz. Esa es la escatología bíblica, a eso se refieren los últimos tiempos, a eso se refiere la resurrección, el milenio y los estados finales de la humanidad.
Nuevamente espero que estos videos les hayan ayudado a poder vislumbrar algunas de las profundidades de la expectativa bíblica, de la expectativa cristiana acerca del final. Espero que les hayan ayudado a picar su curiosidad acerca de ciertas temáticas y poder investigar un poco más, y que también les hayan ayudado a solucionar algunas dudas. Si este contenido te gusta y es de bendición y edificación para tu vida, compártelo con otros en tus WhatsApps, en tus redes sociales, en tus entornos, y no te olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de YouTube, Conversando con Jonah, Spotify y también nuestra página de Facebook. Nos vemos en una próxima conversación. Si este video es de tu agrado, dale un me gusta, compártelo con otros y déjanos un comentario. Si tienes dudas o posturas diferentes, también déjanos un comentario. Nos gustaría conversar contigo e interactuar. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima charla. Hasta luego.